La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues martes en la tarde y es tarde de Radio Centro Urbano Radio. Y bueno, vamos a estar platicando los temas habituales de vivienda, de ciudad, de desarrollo inmobiliario. Vamos a hablar mucho de ciudad y para eso pues tenemos un invitado de lujo. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Horacio. ¿Y tú cómo estás? A todo dar. ¿Qué tenemos? Pues hoy, efectivamente, como acabas de decir, tenemos pues a un súper invitado. Tenemos a Felipe de Jesús, titular de la CEDUBI, que va a estar pues con nosotros platicando estos temas tan importantes. Muy bien, Felipe de Jesús Gutiérrez, el titular de CEDUBI, que pues, obviamente este cargo en una ciudad como la de México es un tema, eres el arquitecto de la ciudad. Primero agradecerles, Horacio, la posibilidad de tener esta conversación, de poder compartir pues, estas reflexiones sobre la ciudad que hoy, sí, desde luego es una de las más importantes del mundo por su tamaño, pero también por la etapa particular que está viviendo, que requiere una visión diferente. Entonces, sí, es un gran reto el pensar sobre nuestra ciudad, pero también una buena oportunidad de implementar nuevos conceptos. Ahora, vivimos tiempos de ciudades. Hemos estado viendo que hay a nivel mundial una tendencia a volver a tomar a la ciudad como el centro de desarrollo humano, pensar que la ciudad es ese gran laboratorio donde se construye desarrollo económico, calidad de vida, y eso pues es como tú lo decías, es una oportunidad, pero también un enorme reto de sumar una serie de factores para que esto pueda ser. Me parece que con temas como lo de Quito, Hábitat 3, en tema como la Ley Federal de Desarrollo Urbano que se aprobó el año pasado, como que hubiera una hoja de ruta de cuáles son los ideales que quisiéramos una ciudad. ¿Es así? ¿Tenemos ya más o menos claridad en los objetivos? Bueno, finalmente el futuro de la humanidad está en las ciudades. Así se refirió en Hábitat 3, en Quito, para suscribir esa nueva agenda urbana mundial, que establece una serie de conceptos de lo que debe de ser el rol de las ciudades en el desarrollo de la humanidad. Es en donde se da la innovación, es en donde se dan satisfactores, es en donde se tiene la posibilidad de generar una mejor calidad de vida. Entonces, en razón de eso es como tenemos que hacer esta lectura, y efectivamente parece que se ha ido alineando. Por un lado, esta reflexión mundial a 40 años del primer movimiento de asentamientos humanos en Vancouver, después en Estambul y la de Quito. O sea, cada 20 años un poco hacer este recuento para ir entendiendo cómo van evolucionando las ciudades de una época de preocupación hace 40 años, del gigantismo, de la fuerte inmigración del campo a la ciudad, de una explosividad en el crecimiento de las manchas urbanas, a una etapa como la actual en donde la mayoría de las ciudades están pasando por procesos de transformación, de regeneración, de revocacionar zonas de la ciudad, ya no tanto en términos explosivos en lo general. Entonces, esta lectura de lo que pasa a nivel mundial, de lo que pasa a nivel nacional con esa revisión de una integral de esa Ley General de Asentamientos Humanos inicial a una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con una mayor amplitud, con alcances diferentes, mucho más operativos que solo los grandes propósitos, de revisar lo que sucede al interior de nuestra ciudad misma, desde el concepto metropolitano hasta poder plantear el proyecto de la ciudad que queremos para las siguientes décadas. Entonces, es una buena ocasión para poder tener alineada esa agenda urbana mundial y cómo poderla implementar en lo local, o sea, pensando global y actuando local. Por ejemplo, en este orden de ideas, hay claridad en esa visión. Queremos ciudades más eficientes, competitivas, más equitativas, más justas socialmente. Eso nos da como más o menos como una hoja de ruta, que deben ser ciudades más que usen en forma más eficiente el suelo.
ciudades más compactas, ciudades más verticales quizá, un poco más densas quizá. No todo es una solución en sí mismo, no se trata de decir densidad y es densidad, sino es una mezcla para hacer algo eficiente. Ahora, ¿cómo estamos entre lo que debiéramos ser, cómo estamos, qué hay en medio? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esos grandes objetivos? Mira, primero tenemos que comprender la ciudad que tenemos, porque con tal diversidad, con la manera en que se ha ido construyendo esta ciudad, con distintos patrones de ocupación, desde nuestros antiguos asentamientos prehispánicos, todo lo que procede de la época virreinal, la colonia y el crecimiento que se vino dando a partir de la revolución industrial. Entonces, primero entender qué ciudad tenemos con esta diversidad, con esta visión, pues, digamos, múltiple de ciudades, por eso muchos hablan de una ciudad de ciudades, el entender el momento que estamos viviendo y a partir de eso y de un proyecto de ciudad poder establecer cuáles son los instrumentos con los cuales nos tenemos que ir acercando. De una ciudad que hoy claramente pasa por una transición en muchas variables, uno en la transición demográfica, que todavía hay expresiones como que pues ya no deberíamos estar creciendo, ya deberíamos cerrar la puerta, que ya no siga llegando la población. No se alcanza a comprender que en realidad la ciudad, por esta misma transformación que está teniendo y producto del bono demográfico, está expulsando población. O sea, se están yendo 30,000 familias a la periferia más remota de la zona metropolitana, pero incluso hacia ciudades de la región centro del país o a veces más alejado de esto. Entonces, una ciudad que pierde población está perdiendo fortaleza en muchos aspectos. Se está yendo gente joven, se están yendo los que están formando hogares. Una ciudad en transición, en donde hoy tenemos un bono demográfico que pues, los que nacieron en los 80 hoy son los demandantes de todos estos metros cuadrados de esta vivienda, pero por otro lado también el que esta transición demográfica nos va a llevar a que este bono demográfico en la siguiente generación se va a convertir en un bono de la tercera edad, sí. Y que tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces no podemos pensar en una ciudad sin entender esta transición demográfica, sin entender una transición económica también, en donde cada vez se fortalece más el sector terciario de los servicios, del comercio, de la alta tecnología, cada vez menos de la industria, y esto trae una consecuencia en la transformación interna de la ciudad. Hay una transición territorial, en donde al mezclarlo con las viejas deudas que se tienen en la ciudad en cuanto a la desigualdad, la inequidad que se tiene, un oriente poco equipado, un centro más o menos equipado igual que un poniente, siempre con sus excepciones, pero eso hace que tendamos hacia buscar esta racionalidad en el territorio, a que no despilfarremos el territorio. Tenemos una metrópoli muy extendida, la mancha urbana ha crecido 6 veces más que la población, entonces esta dispersión claramente no nos conviene, combinado con un parque vehicular en aumento, con esta diferenciación de zonas monofuncionales, pues hace que tengamos estos 32 millones de viajes, de tramos viaje al día. Claro. Entonces, claramente no estamos siendo eficientes. Entonces, para llegar a la ciudad que queremos, a una ciudad con un modelo más compacto, más denso, diferenciando que no todo es las grandes torres, habrá zonas en donde la densidad sea un piso más o 2 pisos más, respetando patrones socioculturales, una ciudad mixta que le permita al habitante poder acceder de manera inmediata, en cercanía, hacia los equipamientos, hacia las fuentes de empleo, rompiendo un poco esta monofuncionalidad que heredamos del zoning de hace 90 años. Una ciudad sustentable, porque no podemos seguir despilfarrando los recursos que de por sí siempre han sido limitados, el estar asentada la ciudad en una cuenca cerrada, con vulnerabilidad, con dificultades para la provisión del agua, el procesamiento de los desechos sólidos, en fin, el cómo lograr una ciudad sustentable, por razones simplemente de supervivencia, y cómo lograr una ciudad gobernable, cómo logramos tener mecanismos de diálogo, de construcción de consensos,
que permitan ir alcanzando este proyecto de ciudad. Entonces sí, entre lo que tenemos y lo que deseamos ser, efectivamente hay una serie de pasos que tenemos que ir dando para ir actuando todos los días, en el día a día, ir mejorando los sistemas de transporte, ir dotando de la vivienda necesaria para todos los estratos socioeconómicos, el ir acercando las fuentes de empleo para toda la población, el ir conduciendo esos procesos de transformación que están teniendo zonas que ya tienen otra vocación, que eran antiguas zonas industriales que ahora ya tienen una vocación diferente. Entonces, en esta ciudad no podemos pensar que vamos a dedicarnos a reflexionar sobre la ciudad que queremos y mientras no pasa nada, no, aquí todos los días pasa algo. No se puede ni reflexionar ni hacer un orden al VAT, ¿no? De que va el 1, luego el 2, luego el 3, sino desafortunadamente, todo para bien o para simultáneo. mal, tiene que ir todo simultáneo, porque además son temas diferentes, complementarios entre sí, que tienen que ser parte de una solución integral, pero son temas diferentes. Hay que hacer vivienda, tú decías, ahorita simplemente los debates que tenemos en la ciudad, Metrobús, pues se requiere transporte público, el CETRAM, pues se requiere hacer ese tipo de infraestructura inmobiliaria incluso, o sea, hay que hacerlo. Vivienda, el hecho es que no solamente es que hagan falta vivienda, sino que hay que reciclar las que están y que la ciudad se tiene que ir transformando y eso incluye a todos sus activos inmobiliarios. Sin duda. ¿No? ¿Qué va a pasar en una ciudad donde hoy, por ejemplo, estamos viendo que una familia que gane menos de 15,000 pesos difícilmente va a encontrar una vivienda en renta o en venta en la ciudad? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué se puede hacer para reducir el costo de la vivienda, por ejemplo? Bueno, esta alta demanda que nos genera el bono demográfico pues, ha traído como consecuencia el encarecimiento del suelo. Esta migración de las 30,000 familias al año es en busca del suelo barato. No están yendo porque no quieran vivir en el centro de la ciudad. Puede ser que haya habido alguna época, sobre todo después de los sismos o de cuando nacieron los IMECAS y se dio esta alarma de qué iba a pasar con la ciudad en cuanto a la contaminación. Bueno, sí se dio una migración voluntaria. Hoy es una migración forzosa porque el costo del suelo no les permite vivir a ciertos estratos de la población en el centro de la ciudad o en las orillas de la ciudad, se van a sitios a 2 y 3 horas de distancia. Entonces el tema del suelo es una variable que hoy funciona estrictamente como una mercancía y en una economía de oferta y demanda, pues evidentemente lo que más se demanda es lo que se encarece. Entonces necesitamos reflexionar sobre medidas diferentes de cómo valorar el tema del suelo para garantizar este tipo de satisfactores para toda la población. De otra manera, pues estaremos siempre sujetos a esta expulsión de la población por razones del suelo caro. El hacer una vivienda en Huehuetoca cuesta lo mismo que hacerlo en la colonia obrera. El tema es el suelo. El tema es el suelo. Entonces, ¿cómo sacamos del circuito del mercado el suelo? No estoy hablando de tener mecanismos ni expropiatorios ni de ningún tipo, sino pensar en variables que atemperen el costo del suelo y que permita estos modelos mixtos en donde se tengan vivienda para todos los estratos, en donde se tengan los empleos, los equipamientos, que sea accesible este desarrollo. Lo más accesible es que tú te puedas ir caminando de donde vives a donde trabajas. Sí, claro. No es que tengas una línea de Metrobús o una línea del metro, que también hay que tenerlo y que también es necesario profundizar en el tema de los sistemas de transporte. Pero la idea es cómo minimizamos la movilidad, cómo disminuimos el número de viajes, cómo hacemos que la gente viva más cerca de esos lugares de empleo, ¿no? Sí, la forma más clara de reducir el uso del automóvil y sus efectos en tráfico y contaminantes, evidentemente, es recortar las distancias. Claro. Hanna, tenemos información. Así es, precisamente, pues un poquito sobre lo que están comentando. Vamos precisamente a escuchar un reportaje sobre la agenda urbana de la Ciudad de México. ¿Te parece si vamos a oírlo? Vámonos. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Combatir la corrupción y caminar hacia una ciudad sostenible fueron parte de los puntos planteados durante el seminario Nuevas Leyes para hacer realidad la Agenda Urbana CDMX, organizado por las Comisiones de Vivienda y Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Durante 2 días, funcionarios federales y locales, legisladores, especialistas y ciudadanía en general intercambiaron posiciones en aras de consolidar herramientas para la aplicación de la agenda urbana en la capital del país, como lo es el Programa General de Desarrollo Urbano. Durante el acto de clausura, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, reiteró el compromiso del Gobierno de la República en materia urbana. En este sentido, dijo que si el siglo XX fue el de la reforma agraria, el siglo XXI debe ser el de la reforma urbana. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana, porque 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en las ciudades. La funcionaria federal destacó que el reto para México es impulsar el crecimiento ordenado de las ciudades, desde una visión de megalópolis, como es el caso de la Ciudad de México. Añadió que el país ha asumido una línea clara de ir acorde con los objetivos 2030 del desarrollo sostenible. Porque aquí nos hemos comprometido que para ese momento tenemos que haber trabajado en tener ciudades compactas, ciudades resilientes, ciudades incluyentes, ciudades en las que podamos vivir y convivir y ser felices. Y es ahí donde tenemos que trabajar en la visión de inclusión social como uno de los aspectos y de los ejes vertebrales de la visión de ciudad y de las ciudades que queremos para nuestros hijos. En su oportunidad, Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que la meta es lograr una Ciudad de México próspera, inclusiva y sustentable. Dijo que uno de los principales retos de la nueva agenda urbana es abatir la corrupción. La corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Por ello, es importante digitalizar, sistematizar y transparentar todos los procesos administrativos que intervienen en el otorgamiento de los permisos, de tal forma que avancemos no solo en buenos sistemas de información, sino en eficientes mecanismos de gestión. Antes de concluir su mensaje, la legisladora se posicionó por construir soluciones de la mano de gobierno, legisladores, especialistas y ciudadanía. Informó para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Y bien, estamos de vuelta en Centro Urbano Radio, platicando de todos estos temas de ciudad con invitado de lujo, Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Y Felipe, platicábamos de todo este nuevo paradigma urbano, de lo que se está haciendo para cambiar y de temas específicos como la vivienda, donde ante el encarecimiento ha habido un disparo del suelo por una serie de factores. Uno de los factores es el tema regulatorio, que no hay muchas zonas de la ciudad con un evidente potencial de vivienda, y entonces obviamente entra la ley de oferta-demanda para suelo primero, que se encarece el suelo que se puede desarrollar, y consecuentemente después la vivienda pues, es más cara por lo mismo, ¿no? Si hay menos viviendas, se supone que, según dicen los expertos de Canadevi, que cada año se requieren en la ciudad 40,000 viviendas, y se hacen más o menos 10,000. Eso genera una distorsión en oferta-demanda. Platicábamos fuera del aire que hay una serie de cosas específicas que la nueva norma de vivienda contempla
para reducir este impacto del suelo, abrir ciertas zonas de la ciudad y hacer una estrategia de uso de suelo dirigido a cumplir ciertos objetivos. ¿Cómo está eso? Sí, como bien lo explicas, primero reconociendo esta alta demanda de tener que generar 40,000 viviendas al año, que tiene que ver con el bono demográfico y la formación de nuevos hogares, pero también reconociendo las distintas maneras en que hoy el habitante de la ciudad ocupa una vivienda. Sí, claro. Ya el número de integrantes por vivienda bajó a 3.4, entonces eso en promedio, pero tenemos alrededor de un 12% de habitantes que viven solos por vivienda, entonces hoy se requiere más vivienda que el número de habitantes que está demandándolo. Entonces, por un lado eso, por otro lado el que los organismos nacionales de vivienda como Infonavit y Foviste tengan precalificados, en el caso del Infonavit, a 1.200.000 derechohabientes. Están listos, sus créditos están preparados para poder ser aplicados, que no se había hecho hasta este momento porque pues, ante la poca oferta de vivienda, pues lo buscan como una segunda opción y entonces se compran una casa delante de Cuernavaca, en algún sitio que lo vean más como una cuestión patrimonial, no para resolver sus necesidades básicas. Y lo mismo pasa con el Foviste, que hay 400.000 derechohabientes precalificados. Entonces, ¿en dónde? Primero, con esa norma, ¿cómo establecer reglas de aplicación? ¿En dónde debería de aplicarse? Entonces, definimos territorios, todo esto en trabajo coordinado con la Asamblea Legislativa, con la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y con la Comisión de Vivienda, de manera que se identificaron aquellos territorios que congruentes con la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano que hoy estamos en la fase de debate y de aprobación en la Asamblea Legislativa, se identifican como áreas con potencial de desarrollo, que son estas zonas que primero están en cercanía a los sistemas de transporte. Es una condición básica, que la vivienda se dé lo más cerca posible de líneas de metro, de Metrobús, de los CETRAM. Zonas en donde se han dado procesos de despoblamiento, esta parte central de la ciudad, que por presión del suelo, por el costo del suelo, por la presión de otro tipo de actividades, se han transformado viviendas y se han ido esos habitantes prioritariamente a los municipios metropolitanos. Por otro lado, que en términos de la infraestructura hidrosanitaria sean las zonas con menor dificultad para reforzar las redes de infraestructura, que sea viable el reforzar redes, cambiando algunas tuberías, resolviendo el tema de las fugas, que es muy importante en el caso de la ciudad, reforzando infraestructura como tanques de almacenamiento, o la perforación de pozos, en fin, y que sean zonas que no signifiquen un alto riesgo para la ciudad en términos de protección civil. Entonces, bajo estas variables se determinaron estos territorios, que son alrededor de 80 zonas en la ciudad, que es prácticamente la franja central, si pusiéramos como eje articulador la Avenida de los Insurgentes. Entonces, en esta zona se podrá ubicar la vivienda. ¿Cómo se traduce normativamente esto? A partir de la normatividad que aprobaron en la Asamblea, en los programas delegacionales de desarrollo urbano, se incrementa un nivel de la que tienen asignado y la literal de densidad se convierte en Z, de manera que tengan esta flexibilidad de que las viviendas pueden ser del tamaño que el entorno lo demande, que el entorno lo requiera. Entonces, eso permite incentivar la dotación de vivienda. Generalmente eso implica el duplicar del número de viviendas que de manera previa a la norma se tenía con la aplicación de la norma. Y en el caso de los corredores cercanos a los CETRAM, bajo esta política del desarrollo orientado al transporte, se podrá, obligatoriamente tienen que tener 9 niveles, de manera que se redensifique en cercanía a los centros de transferencia modal. Esta normatividad además está acompañada de una serie de candados que le dé certidumbre a todo el mundo, a quien adquiere la vivienda, a quien la desarrolla, pero también ante la opinión pública, garantizando la correcta aplicación de esa normatividad desde el primer día a través de acuerdos con el Colegio de Notarios. Queda señalado que el predio que fue susceptible de la aplicación de esa norma
lo respetará cabalmente para evitar lo que nos sucedía con la norma 26. El punto es que si está establecido para vivienda de un valor, el notario verifique que no se excede ese valor. Exactamente. La norma no establece un rango máximo, eso queda establecido en las reglas de operación de los propios organismos nacionales de vivienda. El Infonavit aprobó recientemente en su asamblea el que se incrementara hasta 1.600.000 como crédito, entonces bueno, eso da un margen mayor. La norma no lo regula, serán los organismos los que lo establezcan. Entonces sí, con estos serie de candados para que se respete cabalmente los términos de la normatividad. Muy bien. Tenemos una entrevista, Hanna. Así es, tenemos una entrevista con Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Debemos caminar hacia un modelo de ciudad donde se desincentive el uso del automóvil particular y se impulsen diversas opciones, como la creación de un transporte integrado o el uso compartido del auto, aseguró Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de CEMOVI y titular del nuevo modelo de movilidad. En entrevista con Centro Urbano, la funcionaria recordó que, desde el gobierno de la ciudad a través de la SEDUBI, se impulsa a modificar la reglamentación en materia de estacionamiento, esto como medida para inhibir la utilización del automotor. Señaló que es técnicamente viable modificar la legislación y establecer máximos en lugar de mínimos en cuanto al número de cajones permitidos. Necesitamos desincentivar el uso del auto, pero no solo en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del mundo, y esa es la tendencia internacional. Incluso la propia industria del automóvil hoy sabe que el futuro de su negocio no está en la venta de automóviles, sino en la venta de servicios. En ese sentido, la subsecretaria destacó que en la Ciudad de México se han iniciado los trabajos para modificar la infraestructura de la ciudad y habilitar así distintas opciones de movilidad ajenas al automóvil particular. Tuvimos un foro en el Tecnológico de Monterrey sobre movilidad digital que habla sobre esta nueva tendencia de la movilidad como servicio a través de la tecnología digital, del uso de plataformas, tanto público como privado. El ecosistema tiene que ser tanto público como privado. Debe de ser hoy sin duda una discusión fundamental. La única forma de poder dejar el uso del auto exacerbado que tenemos hoy es con otras opciones. Por eso, si se dan cuenta, la infraestructura de la ciudad ha ido cambiando para habilitar todas las opciones posibles, y lo más caro es la infraestructura de transporte público. Es importante entender que si queremos que el tránsito termine, pues necesitamos entonces apostarle a la inversión de transporte público, especialmente combinado en las principales avenidas de la ciudad. Esa es la fórmula, no hay de otra, y además es la fórmula comprobada en todos los países del mundo. La funcionaria remarcó la importancia de la vivienda en esta intención de modificar la dinámica de movilidad en la ciudad. Sostuvo que es necesaria vivienda accesible y cercana a fuentes de empleo para avanzar en el tema. Necesitamos vivienda accesible, justa, cerca de donde están las zonas de trabajo. Y eso no lo vamos a lograr si no hay una inversión por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Hoy la ley ya lo habilita. Pero lo que no se vale es mandar a la gente a vivir a 2 horas de donde trabaja, simplemente porque no se nos había dado la gana dar vivienda accesible para todos ellos. Es lo justo, y justo es la tendencia. La mejor movilidad es la que tiende a cero, el mejor viaje es el que no se hace. Ballesteros enfatizó que el gobierno de la capital no está en contra del uso del automóvil, pero sí en contra del auto ineficiente y contaminante. Informó para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. Listo, estamos aquí, me están chiflando de la cabina de plano, no sean así. Y seguimos en Centro Urbano Radio platicando con Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Ya saben, háganos preguntas, escríbanos, pídanos cosas, pídanos libros, pídanos lo que sea, pregúntenle cosas a Felipe, interactúen con él. Y nos quedamos en todo este tema de lo que se puede hacer, por ejemplo, para abaratar la vivienda. Un tema, ahorita ha estado la opinión pública y el tema de vivienda muy sensible al impacto del estacionamiento en la vivienda. ¿Qué podríamos esperar de una nueva normatividad que reduzca eso? Porque a veces es medio absurdo, ¿no? Que una vivienda mínima para una gente que no tiene lana y tenga que pagar por default un cajón de estacionamiento que a lo mejor ni necesita. Mira, es todo un tema el de los estacionamientos, porque hasta hace pocos años, todavía en los programas de desarrollo urbano del 2008, se concebía los estacionamientos como una medida de mitigación. Se exigía
que los nuevos proyectos dieran más cajones de estacionamiento de los permitidos. Claramente ha quedado comprobado que esto se convierte en un efecto, en un impacto para la ciudad. Eso genera tráfico inducido. Entonces, ante esta valoración se vio cómo, de acuerdo a algunos estudios en los últimos años, de los grandes proyectos que se han hecho en la ciudad, el 42% de la superficie construida corresponde a estacionamiento. O sea, cerca de la mitad de lo que se ha construido en esta ciudad son estacionamientos. Y si a eso le agregas que traemos un parque vehicular de 6 millones de vehículos intentando circular en el Valle de México. Haciéndose bola en la Ciudad de México. Haciéndose bolas en la Ciudad de México. Claramente le tenemos que apostar a un modelo diferente, en donde acerquemos la vivienda al empleo y la gente pueda optar por medios no convencionales, la bicicleta, caminando, el que no se atraiga con cajones de estacionamiento de sobra a esa movilidad. Entonces, hemos estado revisando a partir de todos estos estudios, junto con organismos como ITDP, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, con ayuda de la Fundación Mario Molina, a entender este fenómeno. Claramente la apuesta es a desalentar el uso del automóvil, a incentivar el uso del transporte público, a acercar las actividades. Por ello estamos revisando la norma técnica complementaria de proyecto arquitectónico en relación a los estacionamientos. Eso nos va a permitir que se dote de menores cajones de estacionamiento para los proyectos, diferenciando zonas. La zona central, que es la mejor dotada de transporte público, tendrá una consideración diferente a las zonas que están hacia la periferia, hacia la zona limítrofe con el Estado de México. Entonces, todas estas variables se han estado evaluando. Hay disposiciones que quedaron incluso aprobadas en la Asamblea, y es la Asamblea la que lo tiene que modificar. Hay programas de desarrollo urbano, programas parciales de desarrollo urbano, en donde si tú quieres hacer un edificio de oficinas, tienes que dotar del 140% de cajones de estacionamiento. Sobrepasó la reforma. Entonces es verdaderamente absurdo. Si analizamos el caso de algunas de las torres recientes que se han hecho en reforma, que tienen 3,000 cajones de estacionamiento. Es increíble. Tienen 100,000 metros de construcción de estacionamientos. Entonces es un despilfarro. Si esos 100,000 metros cuadrados de construcción se destinara la mitad para otro tipo de actividades, además teniendo a 80 pasos el CETRAM Chapultepec, ¿por qué debería de tener tantos cajones de estacionamiento? Entonces es acostumbrarnos a una manera diferente de movernos. Y un tema es de que si hoy nos empezamos a cuidar para la enfermedad que nos detectaron hoy, nos vamos a morir. Ya vamos tarde. Claro. Igual con el tema urbano. Si empezamos hoy a planear la ciudad que necesitamos hoy, ya vamos tarde. Tenemos que pensar una ciudad dentro de 30 años, que a lo mejor es muy probable que ya no haya un coche privado como lo conocemos, seguir haciendo estacionamientos a lo loco, ya es un sinsentido. Por ejemplo, ¿podríamos esperar que en algún momento de la vida tuviéramos viviendas sin estacionamiento? Ya en el futuro cercano. La apuesta es a no dar cajones de estacionamiento. La apuesta es a que con un ordenamiento claro, armónico, de cómo deben ser mezcladas estas actividades, tengamos suficiente transporte público, se tengan ciclovías, la gente pueda optar por distintas maneras. Lo más accesible es acercar la vivienda a los centros de empleo y a los equipamientos colectivos, no solamente hacer sistemas de transporte. Entonces, no podemos seguir operando bajo el mismo modelo. El seguir teniendo, ya son cerca de 6 millones de población flotante diaria que vienen desde esas periferias remotas. Entonces tenemos que optar por un modelo diferente en términos metropolitanos. No solamente es un tema de la Ciudad de México, lo tenemos que incluir en la agenda metropolitana, de manera que esta policentralidad que debe tener la metrópolis genere sectores relativamente autónomos en donde la gente en una distancia razonable pueda satisfacer sus necesidades básicas. Oye, y temas de innovación inmobiliaria, de innovación de formas de vida, hemos estado escuchando que es una tendencia consolidada lo del coworking, ahora viene lo del co-living.
¿podríamos esperar que hubiera ya facilidades regulatorias cada vez más que permitieran ese tipo de modalidades? Sí, las ciudades son organismos vivos, dinámicos, que implicaría, con toda la transparencia necesaria, tener mecanismos flexibles que permitan estar ajustando normatividades. Hoy venimos arrastrando normatividades que se acordaron hace 25 años. Para una ciudad con esta transformación, con esta dinámica de cambio, no podemos mantener en piedra labrada esas reglas. Entonces tenemos que ir ajustándolo a los nuevos tiempos. Hoy mucho de la manera de vivir en las ciudades es virtual, a distancia, son otros los parámetros. Entonces no podemos seguirla calificando como si esto sucediera a mediados del siglo pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Pues Felipe, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos que estemos aquí como si esta es tu casa. Aquí estás dirigiéndote un montón de arquitectos que andan en su casa, muchos chavos que están haciendo tarea. Yo te diría que arrastrando el estilógrafo, pero ya no se usa. Ya no se usa. Ya tecleando, golpeando. Que perseveren, que sigan en la lucha, la ciudad los requiere. Que sigan en la lucha y habrá trabajo para todos. Seguro. Esta ciudad lo necesita. Felipe, muchas gracias. Encantado, Horacio. Gracias. Y me parece que nos vamos a corte y regresamos. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor de compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Inmobiliaria Vinte, una vida como debería ser la vida. Somos creadores de comunidades que generan plusvalía. Búscanos en Facebook como Comunidad Vinte. vinte.com.mx. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tiene más que la secundaria? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364 1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. Estas son las noticias. La Asociación Internacional de Diseño de Interiores galardonó al proyecto denominado Departamento JSMH, realizado por la firma Sordo Madaleno Arquitectos, con el premio IDA en su edición latinoamericana. Esto por considerar al proyecto como el mejor interior en la categoría Residence Multifamily. Hasta el próximo 18 de junio estará abierto el registro para participar en la 9ª edición de la Bienal Nacional de Diseño, que convoca a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de las Bellas Artes, el cual tiene como objetivo difundir el diseño como disciplina para que se reconozca su impacto social, cultural y económico en el país.
La ciudad de Barcelona será la sede de la tercera edición de la Bienal Internacional de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, evento que se desarrollará el próximo 15 de junio y que buscará ser un foro común y abierto de intercambio de conocimiento y de experiencias. Autoridades de la Ciudad de México concluyeron los trabajos de rehabilitación del Parque Lineal Barranca del Muerto. Las obras representaron una inversión de 20 millones de pesos. A partir del mes de septiembre, el sistema Ecobici de la Ciudad de México pondrá en servicio 340 bicicletas eléctricas, las cuales serán distribuidas en 28 nuevas cicloestaciones que se ubicarán en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. El fenómeno de la corrupción provoca un sobreprecio del 5% en la venta de vivienda en la Ciudad de México, lo que representa 2.5 mil millones de pesos anuales en sobornos, advirtió la diputada capitalina Dunia Ludlow al urgir la aprobación del sistema local anticorrupción. Durante el primer trimestre de 2017, el Infonavit, Fobiste y la banca comercial colocaron 69.4 mil millones de pesos en créditos hipotecarios. Informó para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. Estamos de vuelta en Centro Urbano Radio y cambio en el extremo derecho. Sale Felipe de Jesús Gutiérrez y entra Rafael Sama. Estábamos platicando con Felipe de Jesús sobre todos los temas urbanos, y yo veía que tú, que estabas aquí afuera en la cabina escuchando, pues estabas interesado con todo esto que como arquitectos, tú que eres un arquitecto que te dedicas a hacer arquitectura, que sí proyectas, siempre tenemos la inquietud de cómo hacer mejores cosas, pero invariablemente topamos con la barrera regulatoria. ¿Tú cómo sientes que estamos en este momento, por ejemplo, para hacer una mejor ciudad? ¿Crees que estamos con buen potencial, que hay carnita, que hay condiciones para hacer mejor ciudad? ¿Cómo sientes? Bueno, primero gracias por la invitación, Horacio, Hanna, ¿cómo estás? Pues mira, la verdad es que es una fortuna haber escuchado al secretario, en donde pues sí nos deja ver las tendencias que viene de la ciudad, y yo como lo veo es que hay una gran apertura de la ciudad, del gobierno, a las nuevas culturas del mundo. Creo que estamos acercándonos a estas nuevas tendencias. Ya el rezago siento que no es tan grande, y bueno, qué bueno que estamos teniendo la oportunidad de que ya no sea tan rígida estas normas como bien dices, ¿no? Fíjate que nos escucha, hace unas semanas tuvimos oportunidad, Rafael y un servidor, de estar en la Universidad Iberoamericana en un concurso de arquitectura, donde los jóvenes de octavo semestre estaban haciendo un planteamiento para un terreno específico en Reforma. Y parte de lo interesante es que veíamos las diferentes formas de entender el espacio, como ya todos los jóvenes hablaban de mezclar la parte pública con la privada. Había una propuesta que precisamente fue la que ganó, de cómo hacer un pequeño edificio muy interesante, era básicamente como de co-living, ¿no? Una cosa así, donde entender los nuevos usos, las nuevas necesidades espaciales que pueda tener la gente, y lo más importante, las nuevas soluciones que le podamos dar. Así es, creo que lo más interesante del concurso fue pues, ver cómo están pensando los jóvenes, que hay una apertura para diferentes opciones. Antes las regulaciones eran A, B o C, ahora pareciera que hay apertura para todo, y los jóvenes están hablando, lo vimos en el concurso, y la verdad es que fue muy grato poder ver las diferentes alternativas de proyecto que vimos, y bueno, evidentemente el que ganó fue el que más arriesgó en todas estas nuevas formas de vida, ¿no? Ahora, tú, por ejemplo, en tu experiencia, eres egresado de la Ibero, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu ámbito en el que te has desarrollado? Pues mira, la verdad es que nos ha tocado hacer de todo. Por fortuna decidí que no nos íbamos a especializar en nada, sino en arquitectura al final del día. Creo que la rama de la arquitectura es muy amplia y nos ha ido muy bien en el tema porque hemos podido desarrollar pues, mucha vivienda, oficinas, mucha gente nos reconoce porque hemos hecho muchos restaurantes. Es un tema muy divertido que hemos podido disfrutar porque hay como más apertura a ser propositivos, e incluso hemos estado participando mucho también
en espacios públicos. Ahorita hemos tenido la fortuna de restaurar o recuperar más bien el espacio público de parques importantes, como lo es el Parque La Bombilla. La semana pasada se inauguró el Parque Lineal de la Barranca del Muerto, que también es proyecto nuestro. Entonces, como que la verdad es que hemos ido todavía no de la A a la Z, porque tenemos planes serios por hacer más cosas y de diferentes géneros, pero la verdad es que nos movemos por varios puntos de arquitectura, ¿no? No, y lo interesante que también es un tema es que hablando de temas académicos con estudiantes y todo aquello, es la forma en que el arquitecto aprende a hacer arquitectura, pero también a posicionarse para conseguir chamba. Porque de repente obviamente hay que hacer arquitectura de calidad y te van llamando, pero siempre empezar a involucrarse con los grandes grupos inversionistas que son los que te van a contratar, pues tiene su encanto, ¿no? Y eso, pues, ¿cuál ha sido el secreto para que ustedes se manejen también, aparte de la calidad de los proyectos, de relacionarse con los grupos que constructores? Pues mira, yo creo que la verdad es que ha sido poco a poco, y de entrada este es un buen consejo para todos los jóvenes, es que la primera oportunidad es la más importante. Y no solo eso, la primera oportunidad se repite día a día. Sí, bueno, sí. ¿No? Entonces, eso nos ha hecho que podamos tener alcance a muchos lugares, y la verdad es que nuestro mejor promotor es nuestro trabajo, y el boca en boca hace que nos llamen a todos estos diferentes encargos que nos han hecho así, que pues así, hemos sido muy afortunados en poder desarrollar lo que más nos gusta, nuestra pasión, y bueno, el resultado ahí está, que creemos que sigue en camino. Yo creo que no vamos ni a la mitad del camino, porque esto es una carrera muy larga. Oye, ¿y el arquitecto es muy promiscuo por naturaleza? ¿Cuáles serían tus hijos favoritos? ¿Qué proyectos te hacen sentir más orgulloso? Sé que todos los debes querer mucho, porque uno como arquitecto pues compromete mucho espíritu cuando hace arquitectura, pero ¿qué te hace sentir orgulloso, y qué sientes además que te identifica como despacho de arquitectura? Pues mira, yo de lo que más orgulloso me siento es de mi primer proyecto, que fue una casa en Ticumán, que la verdad fue en la carrera que me dio un tío la oportunidad, y pues yo llegué con los constructores y les dije: yo no sé construir, yo nada más sé lo que quiero, y ustedes me van a ayudar y me van a enseñar, ¿no? Entonces creo que esa fórmula me ayudó mucho, el resultado fue maravilloso y fue la puerta para muchos proyectos. Y bueno, en particular, alguno que me haga sentir orgulloso, hicimos varios restaurantes que son los Beco, del grupo Beco, que es la Hostería del Beco, la Cantineta del Beco, el Beco de Acapulco, que me parece que es como un ícono en Acapulco, y algo reciente es que también hicimos el restaurante Chapulín, que está en el Hotel Presidente, el cual pues pasó a buenas instancias en los concursos de México y de Londres. En México ganó, en Londres estuvo en finalistas, y bueno, esos nos hacen sentir muy orgullosos, pero son como pequeños. Y estos parques que te comentaba hace un momento, me parece que son la vivencia, el poder ver cómo se ha recuperado el espacio y cómo la gente disfruta estos espacios. Me parece que es un orgullo increíble poderlo ver, no solo por la obra, sino por cómo los está viviendo la gente, y que venían de ser espacios olvidados, ¿no? Entonces eso está padre. Hace que sea un orgullo poder haber intervenido en ellos. Muy bien. Permíteme un segundito, tenemos un enlace telefónico con Eduardo Clavé, que es director de Encontrol, que es una empresa que hace software para administrar procesos de obra de todos los tamaños, que es una empresa que lleva muchos años trabajando y es muy buena en eso. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. Pues contento de hablar contigo y platicando de lo que están haciendo en Encontrol, que pues es una empresa que opera con varios de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. ¿Por qué no me platicas qué hace Encontrol? Sí, bueno, Encontrol es una empresa que tiene ya, como decías, más de 30 años en el mercado, principalmente generando sistemas de información a través de un ERP especializado en la industria y consultoría, atacando o intentando controlar las áreas administrativas de construcción, comercialización y planeación dentro de nuestros clientes. Hoy estamos con, te diría que más de 350 clientes, desarrolladores inmobiliarios, vivienderos, etcétera, y también algunos constructores en el área de infraestructura industrial. Y pues ahí creemos que por lo menos el 60% del mercado en la parte de desarrollo de vivienda pues es el sistema que utiliza, ¿no? Entonces, pues sí, muchos años
con muchos clientes trabajando para ayudar a hacer las empresas o apoyarlas en sus procesos y hacerlas más eficientes con mejores controles. Ahora, ustedes ya están operando en base a este sistema en varios países y luego me encuentro con que cuando quiero platicar contigo andas viajando por todos lados. ¿Cómo les ven eso? Pues sí, nosotros arrancamos en México. Creo que México es un país que desde el punto de vista de vivienda, particularmente el tamaño de los negocios, el crecimiento y lo que vivió, digamos que desde el año 2000 nos ha permitido generar e implementar mejores prácticas en nuestros clientes y justamente con ese aprendizaje estamos ya en Colombia, con algunos clientes en Perú y algo en Centroamérica y la verdad es que la problemática pues es la misma, ¿no? O sea, todos los clientes lo que quieren es mejorar sus márgenes, controlar sus márgenes, tener mejores procesos de venta, mejores procesos de planeación y replicando un poco lo que estamos haciendo en México con mucho éxito fuera. Sí sentimos que por lo menos en Centroamérica y algunos países de Sudamérica, pues México está bastante más avanzado con empresas más institucionales y pues estamos viendo lo que veíamos hace algunos años fuera de México o lo que veíamos en México, ahora lo estamos replicando, pues como te decía, en estos países. Ahora, Incontrol es un sistema que manejan empresas de gran tamaño, empresas de las más grandes desarrolladoras inmobiliarias del país. Pero para empresas que no son tan grandes, ¿qué tan sensato es? ¿Qué le recomendarías a una empresa que no es gigante, pero que sí quiere empezar a administrar de una forma más eficiente sus proyectos? Pues mira, yo te diría que la parte de institucionalización es muy, muy importante, ¿no? Todas las empresas, aunque sean las más grandes, empezaron siendo chicas y han ido creciendo muchas con nosotros. Algunos de nuestros clientes tienen pues, más de 25 años trabajando con nosotros y evidentemente pues hoy no, o en el momento que arrancaron no hacían las 10 o 15,000 casas que hacen ahora. Entonces creo que la recomendación es pues, entender cuándo es el momento preciso para efectos de empezar a institucionalizar la empresa. Ahí hay varios factores, ¿no? Pues empiezas haciendo un proyecto, luego 2, luego 3, y cuando te das cuenta estás perdiendo el control de lo que estás haciendo, particularmente desde el punto de vista del margen, y ahí es cuando creo que el control en definitiva viene en mano. Justamente nosotros estamos lanzando ya un producto un poco más, pues te diría, un poco más sencillo para empresas más pequeñas y atacar el mercado ahí, te diría que abajo en la pirámide, donde evidentemente hay muchos desarrolladores, muchos muy muy buenos, y nosotros queremos ser su trampolín al crecimiento. Ahora, ¿qué hace falta? La gente que quiera tener acceso a tener información de ustedes, lo puede encontrar en una página de internet. ¿Cómo se contrata con ustedes? ¿Se compra el software? ¿Se compra el mantenimiento? ¿Cómo funciona el sistema? Pues el modelo es una renta o compra de la licencia, y también pues nosotros a todos nuestros clientes los acompañamos en un proceso de implementación. Entonces creo que la clave del éxito es pues, estar muy muy cerca de los clientes. Nosotros no creemos tanto en el modelo de capacitación, sí en el de implementación, donde juntos o llevamos al cliente de la mano a implementar las mejores prácticas del sistema. Toda la información está en la página, que es www.encontrol.com. Ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos, y encantados pues, de resolver cualquier duda o atender a quien crea que puede necesitarlo, ¿no? Pues querido Eduardo, muchísimas gracias por el enlace y espero verte pronto acá en cabina. Te mando un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Y bueno, pues un poco de lo que es esto, ¿no? Ver la forma de administrar los procesos. Y seguimos platicando de la parte de arquitectura. ¿Tú qué participación has tenido? Obviamente, para estar haciendo arquitectura para restauranteros y todo, son a fin de cuentas desarrolladores inmobiliarios, de una escala que no son los grandes consorcios, pero sí que desarrollan sus inmuebles. ¿Tú cómo te has ido involucrando y qué piensas de la forma en que puedes incursionar con el segmento del desarrollo inmobiliario? ¿Has pensado en desarrollar? Por supuesto, sí. De hecho, ahorita estamos terminando una reingeniería en el despacho en donde estamos haciendo una nueva área que definitivamente es inmobiliario. Creemos que hay muchísimo potencial. Muchos de nuestros mismos clientes, es una sinergia que no para y es, oye, ¿qué estás haciendo? Necesitamos invertir, nos gustaría crecer en el tema inmobiliario. Entonces es algo que se está moviendo y es una necesidad que ya está muy, muy clara y muy vista en el despacho y que estamos empezando a hacerla.
Fíjate que lo que nos hemos dado cuenta es que en los años recientes el sector inmobiliario se ha transformado porque está, para bien o para mal, marcado por los grandes capitales. Ahora vemos que si nos ponemos a ver quiénes son los grandes desarrolladores inmobiliarios del país, pues estamos hablando de Palacio de Hierro, de Liverpool, de Cinépolis. Y no es que me esté equivocando de lista. Estoy leyendo las marcas que por tener muchos puntos de venta acaban siendo grandes desarrolladores, porque a fin de cuentas Cinemex creo que tiene 230 complejos muy grandes, ¿no? Liverpool, pues que les platico la cantidad de metros cuadrados que tiene. Entonces, es una dinámica diferente donde de veras como arquitecto tienes que prepararte, porque si tú vas a empezar a incursionar, sea trabajando asociado con los desarrolladores o desarrollando, ¿cómo te estás preparando para eso? Pues de hecho son dos ramas totalmente diferentes en acción, ¿sí? Una es que es propio, y la otra es que sí, como dices, hemos estado trabajando junto con ellos. Muchos de los restaurantes se han terminado convirtiendo en tiendas ancla, sí, ¿no? Claro. Puntos ancla, entonces nos toman mucho en cuenta para poder terminar de definir sus proyectos. Entonces la verdad es que hay mucha participación en ambos sectores, ¿no? ¿Tú cómo sientes como arquitecto? Que luego los arquitectos somos muy críticos de decir la mala calidad de los centros comerciales. Yo, en mi forma de pensar, en los años recientes, la nueva tendencia es que ha tenido el centro comercial que reinventarse y apostar más por arquitectura de calidad. Yo creo que algunos de los centros comerciales recientes que he visto, pues tienen mucho mejor arquitectura que las cajas de zapatos que veíamos antes. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que tu visión es muy clara y es cierta, y en general me parece que ya hay una conciencia arquitectónica mayor, no solo en los centros comerciales, sino en general. Creo que hoy en día ya se le da mucho valor al proyecto, ya se paga el proyecto, claro, porque la verdad es que antes no era construcción, ¿no? Entonces creo que ya se está valorando el buen proyecto, el buen diseño, y creo que eso es muy bueno para todos, para el usuario final sobre todo, pero para la arquitectura es también, que a fin de cuentas como sociedad yo creo que lo que estamos pagando ya no es solamente la comida en un lugar, sino la experiencia. Así es. Y en esa experiencia pues ayuda a tu arquitectura en los restaurantes que tú diseñas, y creo que en otras cosas pues lo mismo pasa, ¿no? Hoy estamos migrando a un centro comercial donde la gente va en muchas ocasiones a pasar su tarde, ya ni siquiera, no me cuestionen de por qué, eso luego lo platicamos en otro día, pero el hecho es que la gente se va a un centro comercial y ya valora diferente que tenga, pues que sea lo más parecido a una zona común, ¿no? Que sea lo más parecido a un barrio, ¿no? Así es, sí, creo que han estado experimentando mucho en áreas libres, áreas abiertas, parques, ¿no? Que esto es lo que ligo mucho con los parques que hemos tenido la oportunidad de rescatar, porque pues se había olvidado el tema del parque, ¿no? Claro, entonces, lo mismo pasa. La otra solución eran los centros comerciales. Entonces creo que ir y venir entre los parques y los centros comerciales parque han hecho que pues sea una grata experiencia para el usuario, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? De que algunas cosas que en la funcionalidad se nos había olvidado la estética. Y vamos desde la banqueta, que veíamos unas banquetas que nadie le ponía el mínimo interés y hacían lo mínimo indispensable, y hoy que me da gusto ver que de repente Insurgentes está paralizado porque están modificando todas las banquetas, pues caray, qué bueno, ¿no? Que estamos pensando que el espacio público, el punto de partida del espacio público pues es la banqueta. Así es. Y poco a poco que eso se haga con mejor calidad, con mejor arquitectura, pensando en que lo camine sabroso, lo vaya disfrutando el que lo camina, se me hace que es un gran avance y nos abre muchas oportunidades como arquitectos. Así es, y creo que la verdad es que esa ha sido una buena postura del gobierno de la ciudad. Creo que la verdad yo veo una ciudad pues de primer mundo. Poco a poco nos ha costado trabajo como usuarios, como bien dices, a veces se colapsa Insurgentes o Reforma o algunas otras calles, pero a la larga estamos viendo los resultados de grandes aportaciones a la ciudad, ¿no? Hemos sufrido las obras, ¿no? De repente nos quejamos todos de que hay Mazarik, hay Reforma, hay Insurgentes, pero a fin de cuentas, qué bueno que se haga obra. Ahora lo que tenemos que empezar a exigir todos es que se hagan obras de más calidad. Todos, los ciudadanos, los arquitectos, y eso pues nos abre grandes oportunidades a todos. A los arquitectos, evidentemente, porque podemos participar en esos proyectos. Uh-huh. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, que cuando se hizo lo de Mazarik, lo han criticado, se lo han comido vivo, pero el hecho de que Bernardo Gómez Pimienta haya estado participando en el espacio público me parece una gran aportación, ¿no? Me parece una cosa muy buena que la arquitectura vaya tomando esos lugares de que sea reconocida como lo que es. Así es, creo que el tema de obras como Mazarik, los ganadores son los ciudadanos. No lo entendemos al principio, pero luego la verdad es que de repente ve uno que va caminando por la calle y ve a la gente disfrutando, y la verdad es que esa aportación es por parte de la arquitectura, ¿no? ¿Dónde podemos ver, dónde la gente que nos escucha, dónde puede ver tu trabajo, dónde puede ver el despacho de Sam Arquitectos?
Pues mira, la página es samaarquitectos.com y ahí hay algo de trabajo que hemos hecho, no está inventariado todo, estamos en el proceso, pero ahí se puede ver mucho del no estilo que tenemos, porque somos un despacho que hacemos de todo, ¿no? Tomando en cuenta al usuario, al contexto, etcétera. Entonces, afortunadamente hoy no hay un estilo clavado de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que el estilo más sensato que hay para un arquitecto es responder a las necesidades de la gente. O sea, el ponerse con una posición de diva, pues ya como que cae gordo, ¿no? Que yo hago esto y este es mi estilo si te gusta, ¿no? Pues espérame, a fin de cuentas el usuario es el que también tiene derecho a la palabra, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante que tú lo veas así y más respondiendo con arquitectura de buena calidad. Pues Rafa, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, la verdad es un honor estar aquí. No, hombre, al contrario, fíjate qué padre estar aquí platicando. Hoy buen día, platicamos con un funcionario, platicamos con un arquitecto que está haciendo arquitectura, Hanae, que pues caramba, qué placer. Y bueno, ya saben, Centro Urbano Radio, escríbanos en nuestras redes sociales, @Centro Urbano nos encuentran, en la mía, @Horacio_Urbano. Pregúntenos, pidan libros, pidan cosas, díganos quién quieren que venga, díganos quién no quieren que venga y aquí estaremos. Muchas gracias, esto fue Centro Urbano Radio y nos escuchamos el próximo martes, 5 p.m. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.